Ujú. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buen día. Buenos días, doctora. Buen día. Buenos días, doctora. ¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a ver, vamos a seguir viendo a nematelmitos, pero la característica de estos nematelmitos es que se pueden encontrar a nivel de la sangre, de los tejidos linfáticos, del tejido celular subcutáneo y también los podemos encontrar a nivel del retroperitoneo, ¿no? Entonces ya no estamos viendo nemátodos intestinales, sino más bien nemátodos que se pueden encontrar en la sangre. La filariasis es una infección producida por, como les decía, nemátodos filiformes. ¿Por qué los decimos filiformes? Porque son bastante delgaditos, ¿ya? Que van a corresponder a diferentes géneros y especies. O sea, no se trata en este caso de un solo gusano que produzca una determinada patología, sino de un grupo, ¿ya?, de filarias que depende de dónde se localicen, van a ocasionar diferentes patologías. Entre las principales especies que tenemos de estas filarias está la Wuchereria bancrofti, la Brugia malagi, Loa loa, la Onchocerca volvulus y varias especies de Manzonella. Por ejemplo, tenemos a la Manzonella perstans y a la Manzonella osardi. La característica de estas filarias es que vamos a ver parásitos adultos, vamos a ver estadios prelarvales, que van a ser las microfilarias, que se van a encontrar generalmente circulando alrededor de los adultos, ¿ya? Y también vamos a tener las larvas, tanto la larva rhabditiforme como la larva filariforme. Los parásitos adultos y las microfilarias las vamos a encontrar en el hombre. Y las larvas, tanto rhabditiforme y filariforme, se encuentran en el vector. Entonces, en este caso de las filariasis, vamos a hablar de ciclos heteroxénicos, ¿no? Entonces, heteroxénico, ¿qué implica? Que existen dos hospederos. Un hospedero definitivo, que va a ser el hombre, y un hospedero intermediario, que va a ser el vector. En el caso de la Wuchereria bancroft y la Brugia malagi, los parásitos adultos los podemos encontrar a nivel de vasos linfáticos y las microfilarias se van a encontrar en la sangre. En el caso de la Loa loa y la Onchocerca volvulus, tanto adultos como microfilarias los encontramos a nivel de tejido celular subcutáneo. Entonces acá se cumple que las microfilarias se van a encontrar rodeando a los parásitos adultos. En el caso de las manzonelas, tanto la Manzonella perstans como la Manzonella osardi, encontramos a los parásitos adultos a nivel de retroperitoneo y las microfilarias se van a encontrar a nivel de la sangre.
Esta parasitosis es transmitida por la picadura de mosquitos dípteros hematófagos, es decir, eh, los mosquitos que se alimentan de sangre, pero no solamente vamos a encontrar mosquitos, sino también moscas, que todos están dentro del grupo de los dípteros que son insectos. Y la característica que presentan es que se alimentan de sangre, por eso decimos que son dípteros hematófagos. Entonces, cuando estos van a ir a alimentarse, si están sanos, cuando se alimentan de sangre de un paciente enfermo, adquieren el parásito y el parásito sufre transformación dentro de su organismo. Y después de un determinado tiempo, cuando van a alimentarse nuevamente y pican a un huésped susceptible, pues le transmiten la enfermedad. Por lo tanto, el principal mecanismo de transmisión que vamos a observar en las filariasis es justamente la vectorial. En cuanto a la biología, como les comentaba hace un momento, vamos a observar 4 estadios evolutivos. El parásito adulto, que ya dijimos la localización, puede ser sangre, retroperitoneo, tejido celular subcutáneo. Las prelarvas, que son las microfilarias, que también se encuentran en el hombre, igual pueden estar la mayoría en la sangre, otras en tejido celular subcutáneo. Y las larvas, la rapitiforme y la filariforme, que se encuentran en el vector. Entonces, como les decía, el adulto y la prelarva o la microfilaria se desarrollan en el hombre, que viene siendo el hospedero definitivo porque tiene viviendo en su interior a los parásitos adultos. Y las larvas, tanto la rapitiforme como la filariforme, la vamos a encontrar en el hospedero intermediario, que es el vector. Entonces, los dípteros hematófagos a los cuales hacíamos referencia hace un momento. La característica de los adultos, como son nemátodos filiformes, pues obviamente van a presentar dimorfismo sexual, ¿no? Entonces vamos a observar tanto hembras como machos. Y aquí la diferencia en tamaño de la hembra es mucho mayor que la del macho, ¿no? Entonces, en algunos habíamos visto que solamente era la diferencia de un par de centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, nada más la diferencia entre hembras y machos. Acá, como ustedes pueden ver, es prácticamente el doble, ¿no? El macho puede medir entre 20 a 40 milímetros y la hembra va a medir exactamente el doble, 80 milímetros. Entonces la diferencia es bastante grande. Y esto está relacionado principalmente porque las hembras tienen un aparato reproductor bastante desarrollado. En relación a las larvas o microfilarias, estas se caracterizan, prelarvas, perdón, o microfilarias, se caracterizan porque tienen un cuerpo cilíndrico, así igual alargadito, como un gusanito. Las 3 primeras especies, es decir, Buchericha bancroft, Brugia malagi y Loa loa, presentan una cáscara del huevo que se ha alargado, mientras que las otras 3 carecen de ella. Pueden medir entre 200 a 300 micrómetros, solamente son embriones que lo que tienen en su interior son protoplasmas y núcleos redondeados y obviamente no van a presentar ningún órgano reproductor. Los órganos reproductores los vamos a encontrar en los parásitos adultos, tanto en la hembra como en el macho, ¿no? Entonces en la hembra encontraremos el útero, la vagina, los ovarios y en el caso de los machos, los testículos. Como les comentaba, todos los dípteros que tienen el papel de vectores en esta enfermedad van a adquirir la enfermedad, la filariosis, cuando succionan sangre de una persona que está enferma, es decir, de un hombre parasitado. Las microfilarias sabemos que están circulando en la sangre, entonces lo que absorbe son estas microfilarias y estas microfilarias dentro del vector van a dar lugar primero a larvas rapitiformes, ¿no? Entonces ingresan como microfilarias y a nivel del estómago se transforman en larvas rapitiformes. Luego atraviesan la pared estomacal, alcanzan los músculos torácicos y ahí se transforman en larvas filariformes, las cuales van a migrar hasta el aparato succionador del vector, hasta la probosis del insecto, y en el momento en que el insecto se va a volver a alimentar, lo que va a hacer es succionar sangre y regurgitar saliva, y en la saliva
elimina a las larvas filariformes. A las larvas filariformes de las filarias las denominamos larvas filariformes metacíclicas. El tiempo de desarrollo en el hospedero intermediario va a ser más o menos de 2 semanas. Obviamente va a variar dependiendo la especie. Y el estadio adulto logra alcanzar ya la madurez sexual alrededor de 1 año. Esto va a tardar más o menos entre 6 meses a 1 año hasta que ese parásito alcance la madurez sexual y la hembra empiece con la postura de larvas. En este caso, no hay postura de huevos. Directamente las hembras realizan la puesta de las microfilarias. En todo ese tiempo, desde que ha ingresado la larva filariforme y se ha transformado en un parásito adulto, ¿ya? Cuando la hembra empieza con la postura de microfilarias, recién empiezan los síntomas, ¿no? Mientras el paciente es asintomático. Aquí vamos a ver las diferentes especies, ¿no? Los vectores y la patología que presentan cada uno de ellos. Entonces tenemos a la primera especie, que es la Wuchereria bancroft. Esta puede tener como vectores a 4 especies. A los mosquitos del tipo Culex, a los Aedes, Anófeles y también Manzoni. Cualquiera de estos es capaz de transmitir no solamente la Wuchereria bancroft, sino también la Brugia malaki, ¿no? A estas 2 especies. Y lo que van a producir en el paciente es una filariosis linfática, porque si ustedes recuerdan, en la segunda diapositiva mostrábamos que tanto la Wuchereria bancroft como la Brugia malaki se encuentran a nivel de los vasos linfáticos. Entonces lo que van a hacer es obstruir estos vasos linfáticos. Por lo tanto, al obstruir, ¿qué es lo que sucede? Existe una retención de linfa, por lo tanto va a haber un edema, pero ese edema no es como lo habitual por retención de agua, ¿no? En este caso, la retención es de linfa, ¿no? Entonces, generalmente esta retención se produce a nivel de los miembros inferiores. Entonces, las piernas del paciente que tiene esta filariosis linfática se ve hinchada y aparenta la pata de un elefante. Entonces, es recta, no es como la de una persona normal. Si ustedes se fijan, la pierna de ustedes pues es torneada y es delgadita. En cambio, cuando observamos a un paciente con una filariosis linfática, vamos a observar que es un solo bloque, ¿no? Así como la patita del elefante. Por eso se denomina elefantiasis. Obviamente que la elefantiasis es la última etapa de la enfermedad de una filariosis linfática. Vamos a ir viendo más adelante cómo se va a producir este proceso, ¿no? En cuanto a la loa, el vector son crísops, es decir, tabánidos, son los dípteros que van a transmitir la enfermedad, y la patología que van a ocasionar está localizada a nivel del ojo. Entonces va a haber una inflamación a nivel del ojo del paciente, lo que se conoce como una loiasis, o también una enfermedad producida por el gusano africano del ojo. Entonces, ¿por qué se llama el gusano africano del ojo? Porque es más frecuente en estos lugares, ¿no? En el África es donde vamos a observar una mayor presencia de la loa. En cuanto a la Onchocerca volvulus, esta no son mosquitos los que transmiten, sino más bien moscas hematófagas que pertenecen al grupo de los simónidos. Y también la patología que van a ocasionar va a ser localizada a nivel de los ojos. Entonces, esta se conoce como oncocercosis o ceguera de los ríos, porque está asociada a que estas moscas hematófagas se encuentran donde hay agua, ¿no? O sea, en los ríos. En cuanto a la Manzonella perstans, el vector que va a transmitir son culicoides y la patología que produce es la filariasis perstans. En el caso de la Manzonella ozardi tenemos 2 vectores, los culicoides en el Caribe y los simólidos en América. Y la patología se conoce con el nombre de mancenollosis. En cuanto a la epidemiología, pues estas enfermedades se
producen con mayor frecuencia en zonas tropicales, subtropicales, en zonas bastante cálidas, ¿no? Tenemos a la especie Buchericha, que es la que se encuentra en América del Sur. Estas tres son las que podemos encontrar: Buchericha, Bancroft, Ponchocerca y Manzonelas en América del Sur. La que tenemos más por la cercanía es la Buchericha, que está aquí con negrilla, porque se ha encontrado muchos pacientes en el Brasil con esta patología, y pues como son nuestros vecinos, pues también nosotros hemos tenido algunos casos en Bolivia de pacientes en los que se ha aislado a la Buchericha pan. La forma infectante es la larva filariforme, que como les mencionaba, para no confundir con las larvas de los nemátodos, a estas se les denomina larvas filariformes metacíclicas. Entonces, cuando hablábamos de nemátodos, ¿no? Caso de las uncinarias, del estrongiloides, decíamos que la forma infectante era la larva filariforme, ¿no? Que ingresaba a través de la piel. En este caso, la forma infectante es la larva filariforme, pero metacíclica, ¿no? La vía de ingreso es a través de la piel y el mecanismo de transmisión principal es el vectorial. Pero como se encuentran en la sangre, también otro mecanismo puede ser el transfusional o el transplacentario, ¿no? Entonces, que la madre gestante pueda transmitir también al producto, es decir, al feto. Entre los reservorios están el hombre, y en el caso de la Manzonella osadri también podemos considerar un reservorio al mono. Nosotros sabemos que los reservorios son aquellos que tienen la enfermedad, pero no presentan sintomatología, ¿no? Y como les decía al principio, antes de que la hembra alcance la madurez sexual y empiece con la postura de las larvas, va a pasar alrededor de unos 6 meses, ¿no? O un poco más dependiendo de la especie. Y durante ese tiempo el paciente es asintomático, entonces lo consideramos un reservorio, porque tiene al parásito en su interior, pero todavía no hay la presencia o la manifestación de la clínica, ¿no? De la sintomatología. Y en el caso de la Manzonella, pues otro reservorio, aparte del hombre, es el mono. Vamos a empezar hablando de la filariosis linfática causada por 3 especies: la Buchericha Bancroft, la Brugia malaki y otra especie que también tenemos de Brugia, que es la Brugia timuri. La Buchericha Bancroft va a presentar 4 estadios evolutivos, como ya habíamos mencionado: 3 que se van a encontrar en el hombre y las larvas que se van a encontrar en el vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué características presentan los parásitos adultos, ¿no? La hembra va a medir alrededor de 6 a 10 centímetros y los machos son mucho más pequeños y llegan a medir entre 3 a 4 centímetros. Este parásito es filiforme, ¿no? Ahí, esta es una microfilario prelarva. En el caso de la Brugia malaki, la hembra mide alrededor de 5 a 6 centímetros, es más pequeñita, y el macho solamente 2 centímetros. Como ya les mencionaba, los parásitos adultos van a tener un aparato digestivo, ¿no? Conformado por la boca, el esófago y el intestino, un aparato reproductor bastante desarrollado, principalmente las hembras, por eso les dije que la diferencia de tamaño son mucho más grandes. A las hembras se las considera ovovivíparas, porque les decía que no existe la producción de huevos, sino directamente de los embriones que vienen siendo las microfilarias o prelarvas. Y estas tienen la característica de medir alrededor de 200 a 300 micrómetros y presentan esto que vemos acá, que es una membrana envolvente que sobrepasa los extremos de las masas nucleares. En cuanto a las microfilarias de la Buchericha Bancroft, estas están rodeadas por una vaina. En los frotis de sangre teñidos podemos observar, ¿no? Esta característica. Aquí está
Esta es la vaina, que no es otra cosa que restos de la cáscara del huevo. O sea, obviamente han estado previamente en un huevo, pero cuando son puestas, cuando se realiza la postura, no hay postura de huevo, sino directamente la postura de las microfilarias. Y la característica para poder diferenciar a las microfilarias de Wucheritza Bancroft y de Brugia malagui es la presencia de esta vaina en la parte terminal de las microfilarias. Aquí observamos otras microfilarias, ¿no? Aquí también, miren, aquí tenemos esta característica, esta vaina que va a presentar acá. Y tenemos el ciclo. Entonces, ambos parásitos adultos, ¿no?, se encuentran, como les decía, en el hombre. El macho va a copular a la hembra y la hembra va a empezar con la postura de las microfilarias o prelarvas. Estas microfilarias o prelarvas se encuentran circulando en la sangre, y cuando un mosquito con un díptero hematófago se alimenta de la sangre de un paciente enfermo, lo que va a hacer es absorber sangre donde se encuentran estas microfilarias. Y estas microfilarias sufren transformación dentro de este vector. Primero, estas se van a transformar en larvas rhabditoides o rhabditiformes a nivel del estómago del mosquito, y luego en larvas filariformes metacíclicas, que luego se van a ir a localizar a la probosis del vector. Entonces, cuando este vector se alimente, lo que va a hacer es succionar sangre, regurgitar saliva, y en la saliva dejar a las larvas filariformes metacíclicas, las cuales se van a transformar en parásitos adultos. En cuanto a la patología, pues la patología está asociada con la inflamación y la obstrucción que van a producir en su hábitat, que en este caso son los vasos linfáticos. Entonces, ¿qué es lo que producen? Pues la obstrucción de estos, y por eso les decía que se produce un edema, ¿no?, con la retención de la linfa. También va a haber una reacción inflamatoria, la formación de granulomas pseudotuberculosos alrededor de los gusanos. Los vasos linfáticos se van a tornar varicosos, es decir, que van a aumentar su volumen, ¿ya? El diámetro de estos aumenta y provocan el edema. También vamos a observar una linfangitis, tanto en extremidades y en genitales, ¿no? Y les decía que principalmente esta filariosis linfática o linfatiasis se va a producir a nivel de miembros inferiores. Entonces ahí se ve que las piernas de ese paciente que presenta la enfermedad se ve en un solo bloque, ¿no? Entonces parecido o muy similar a la pata del elefante. Y también se puede localizar a nivel de los genitales. Entonces vamos a ver unas fotografías más adelante para que ustedes observen el daño que se produce. En cuanto a la Manzonella perstans y la Manzonella osardi, los adultos se pueden encontrar enquistados a nivel del tejido retroperitoneal, y va a haber una escasa reacción tisular a este nivel. Vamos a observar primero una fase aguda con una lesión a nivel del tejido donde se va a encontrar el parásito adulto. Acuérdense que estos se encuentran en retroperitoneo, entonces va a haber un edema, una hiperplasia y linfodenitis, ¿no?, que obviamente se va a asociar a un aumento de los eosinoides. En una fase crónica se pueden observar adenopatías, una reacción inflamatoria por la presencia del mismo parásito que está produciendo daño, linfangitis, fibrosis y obstrucción del vaso linfático. La última fase que produce tanto la Wucheritza Bancroft como la Brugia malagui es la final elefantiásica. Entonces vamos a observar granulomas con fibrosis, con calcificación, y la localización principalmente va a ser, como les decía, a nivel de extremidades y de genitales. Aquí podemos observar, esto es muy raro, encontrar una lesión a nivel de la cara, ¿ya?, pero puede
¿no? De pronto algún paciente puede presentar. Lo más común es las localizaciones a nivel de los miembros inferiores. Aquí tenemos una pierna del paciente sano y aquí tenemos con una filariasis linfática, que es lo que se conoce como elefantiasis. De pronto puede tener simplemente estar en un solo bloque, como observamos en el paciente de esta figura, o bien podemos observar, como en este caso, ¿no? Que aquí, miren, hay lesiones que están ¿no? divididas, pero aún así observamos el crecimiento. Miren, en este hay como segmentos que se forman de acá, ¿no? En un inicio todavía tenemos la piel tersa, como vemos acá, pero después se torna más dura, más rugosa, como vamos a ver más adelante. Miren, pero ya aquí el paciente, si bien puede caminar, ya lo hace con dificultad, pero cada vez esto va aumentando. Aquí tenemos, miren, ¿no? La elefantiasis, ¿no? Justamente les decía miembros inferiores. Acá a los pacientes les cuesta bastante desplazarse de un lugar a otro. Acá tenemos la retención de la linfa que se está produciendo, ¿no? Y acá ya tenemos la rugosidad que les decía, ¿no? Ya la piel se ha tornado mucho más gruesa, más rugosa, ¿no? Entonces aquí es el típico, ¿no? Como una patita de elefante que les decía, ¿no? Por eso es que se llama elefantiasis, ¿no? Entonces generalmente es una sola pierna, pero hay casos, como el que habíamos visto en la anterior figura, en la que pueden ser ambas piernas las afectadas, ¿no? Entonces acá observamos solamente una, en este caso ambas son afectadas, ¿no? Y pues acá igual vemos solamente una que está afectada, pero esto provoca, como les decía, el que el paciente no pueda caminar con facilidad, le dificulta, además que hay bastante dolor en el área, ¿no? Hay mucho dolor, entonces siempre se queja el paciente y no tiene una buena circulación porque hay una obstrucción de los conductos linfáticos que se van presentando. Y también puede presentarse a nivel de genitales. Estas obviamente son etapas avanzadas. Va a iniciar así, o sea, va poco a poco. La idea es que cuando empieza a aumentar de tamaño, cuando empieza a ver el edema, la hinchazón a nivel del miembro inferior, lo ideal es que el paciente pues se realice los exámenes de diagnóstico para determinar cuál es el agente causal que está o cuál es el motivo por el cual existe ese edema, ¿no? Esa retención de líquido a nivel de las piernas, ¿no? Entonces es importante cuando se localiza cuando se diagnostica en esta etapa, es muy fácil que el paciente vuelva a caminar y que vuelva a la normalidad, ¿no? O sea, que sea reversible. Pero cuando ya ha pasado a etapas ya mucho más complejas como las que vemos en estas figuras, pues es muy poco probable que sea completamente reversible, ¿no? Entonces, generalmente hay muchos casos clínicos que hablan de pacientes que, si bien ha mejorado, ha calmado un poco el dolor, ha mejorado el movimiento, pero estas lesiones no disminuyen, ¿no? Prácticamente permanecen así. En cuanto a la sintomatología, vamos a observar, como les decía, 3 tipos de filariosis. Previamente va a haber un periodo de incubación de 1 a 18 meses antes de que el paciente presente la sintomatología. Entonces tenemos al principio una fase asintomática. Los pacientes que van a presentar generalmente son aquellos que viven en zonas endémicas y también puede estar asociado a la población infantil. O sea, tanto niños como pacientes adultos pueden presentar esta filariasis. Luego va a haber una segunda fase, que es la fase inflamatoria o aguda, ¿no? Que, como ya les había indicado, puede localizarse a nivel de extremidades o de genitales y produciendo una reacción alérgica, por lo tanto, un aumento de la cantidad de eosinófilos. Y posteriormente, lo que va a haber es una obstrucción crónica o elefantiasis. Entonces ya vemos que tanto los órganos genitales o como
las extremidades inferiores, en este caso las piernas de estos pacientes, pues aumentan de tamaño, hay un edema por la localización del parásito a nivel de los vasos linfáticos, produciendo la obstrucción. No hay retención de linfa, no circula esta, y esto es lo que ocasiona la elefantiasis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Fibrosis de los vasos, donde están localizados, ¿no? De los vasos linfáticos, obviamente. Posteriormente, como les decía al principio, la piel es tersa, luego hay un endurecimiento del tejido celular subcutáneo y se observa también cuando se localiza a nivel de los órganos genitales, pues un linfoedema a nivel escrotal, ¿no? La hidrocelia de extremidades y la quiluria, hay un cambio de coloración en la piel del paciente y se torna, como les decía, mucho más gruesa, mucho más rugosa. La Organización Mundial de la Salud tiene las clasifica en linfoedema de grado 1, que como les decía, puede ser reversible. Lo ideal es diagnosticar la enfermedad en esta etapa para que pueda volver a la normalidad, ¿no? En un caso de linfoedema 2 ya hay fibrosis y no va a ser espontáneamente reversible. Lo que hay que hacer es primeramente eliminar al parásito que está obstruyendo los conductos, ¿no? Hay que sacarlos y posteriormente de que se los ha retirado, se debe extraer toda la linfa que está ahí y realizar vendajes compresores para que la musculatura y la piel vuelva a su lugar, ¿no? Entonces, como les decía, no es espontáneamente reversible como en el caso de un linfoedema de grado 1. Y el linfoedema de grado 3, pues es obviamente el más grave y hay una dermatoesclerosis, han visto, la piel está más rugosa, está más oscura, observamos vegetaciones papilomatosas, ¿no? Entonces, esas son características ya de este grado aquí, miren, de rugosa, cambia de color, ¿no? Tenemos aquí unos granulomas que podemos observar, ya no se notan claramente los dedos, lo mismo podemos ver acá, ¿no? Entonces, estos ya no son reversibles, ¿no? Este tampoco. Entonces, como les digo, sí se puede hacer un tratamiento, mejorar la calidad de vida del paciente, pero ya no es reversible, ¿no? En este caso, sí puede ser, ¿no? Igual. A veces ni bien empieza el linfoedema de grado 1, ni bien empieza a ver el edema a nivel de los miembros inferiores y se hace el tratamiento, entonces va a ser directamente reversible. Usted solamente toma el tratamiento y no necesita nada más. Ya cuando existe un edema mucho más pronunciado, como el que observamos en estas figuras, entonces sí tenemos que hacer todo lo que les indicaba, ¿no? Primero retirar a los parásitos adultos, a las microfilarias de los conductos linfáticos, sustraer toda la linfa que está detenida y luego hacer los vendajes compresores para que esto pueda retornar y volver a la normalidad. Pero ya muy complicado en un linfoedema de grado 3. Para el diagnóstico, se pueden hacer exámenes en fresco para observar a las microfilarias móviles. Se pueden hacer tinción de gotas gruesas. También algo que se utiliza es el método de NOT, que es la concentración de sangre venosa. Entonces se toma sangre del paciente y se mezcla con una pequeña cantidad de formol. Eso vamos a ver en la práctica cómo se realiza. Y luego se observa, se hacen unos extendidos y se observa en el microscopio para ver las microfilarias teñidas, ¿no? Entonces la mezcla con el formol hace que estas aumenten un poquito de tamaño y sea mucho más fácil observarlas y diferenciar las diferentes especies. También se puede realizar el microhematocrito. Esta técnica se llama el QVC. Y para esto se tiñe la muestra con naranja de acridina o con guianza, que también nos permite realizar una mejor observación y poder diferenciar la especie
de la microfilaria que estamos observando. Para ver las localizaciones de los parásitos donde se encuentran, se puede hacer biopsias de ganglios linfáticos, ¿no? Y también la linfocintografía de contraste, que es un método radiobiológico que permite determinar dónde existen las anormalidades linfáticas, es decir, dónde hay la obstrucción, donde se encuentra específicamente el parásito para que el médico pueda extraerlos, ¿no? Entonces eso es muy importante. También se pueden hacer pruebas serológicas. Los primeros son exámenes directos, el examen en fresco, la tinción de las cotas gruesas, el método de NOT, el microhematocrito, o bien las biopsias nos van a permitir observar a las microfilarias. La linfocintolografía de contraste lo que va a permitir es ver la localización de estos parásitos, ¿no? Entonces, este vendría siendo un examen de imagenología que va a permitir al médico determinar los lugares donde se encuentren localizados los parásitos. Y las pruebas serológicas que lo que nos van a permitir es determinar la presencia de los anticuerpos. Entonces se tiene como pruebas serológicas que se pueden realizar la fijación del complemento, la hemoglutinación indirecta, inmunofluorescencia, ¿no? Esas que serían como primera elección. En algunas oportunidades hay alguna literatura que habla de la utilización de las pruebas de ELISA, pero estas han dado muchas reacciones cruzadas, por lo tanto no es nuestra primera elección, ¿no? O sea, mejor si no realizamos las pruebas de ELISA. Lo ideal es una inmunofluorescencia o fijación del complemento en caso de que lo que queramos sea directamente determinar los anticuerpos presentes en la sangre del paciente. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, disculpe, ¿será que el ciclo de vida me lo puede volver a repetir? ¿Mm? Eso, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Aquí tenemos a los parásitos adultos. Les decía que los parásitos adultos, tanto hembras como machos, se encuentran localizados en el hombre, ¿verdad? Entonces, la hembra lo que va a hacer es la producción de microfilarias, y esas microfilarias tienen la característica de estar rodeadas de una vaina. Esa es una forma de diferenciar a estas especies, en el caso de la Buchericha bancroft, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que van a estar circulando a nivel de la sangre periférica, y algo que me olvidaba decirles es que tienen una periodicidad nocturna, ¿no? Entonces eso quiere decir que las microfilarias se van a encontrar en la sangre del paciente en la noche. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar exámenes de diagnóstico, tiene que ser de acuerdo a la periodicidad de la especie. Hay filarias que tienen periodicidad diurna y otras que tienen periodicidad nocturna. Entonces, en el caso de la Buchericha bancroft y de la Brugia malagi, tienen una periodicidad nocturna. En cambio, la Loa loa tiene una periodicidad diurna. Y con las manzonelas no tenemos ningún problema porque no se encuentran circulando en la sangre, ya sea en el día o en la noche. Entonces, tenemos al parásito adulto localizado, dependiendo la especie de las filarias. Ya dijimos que podían estar en la sangre, en el tejido celular subcutáneo, o bien podían estar en retroperitoneo, ¿verdad? Entonces, estos parásitos adultos se van a encontrar en la localización o en el hábitat que cada uno tiene, y la hembra, o el macho, perdón, copula a la hembra, y la hembra va a colocar o va a empezar con la postura de las larvas. No hay postura de huevos, directamente se realiza la postura de las larvas. Y estas larvas, en la mayoría de las especies, se van a encontrar circulando a nivel de la sangre.
del paciente enfermo. Entonces, cuando las hembras ya realizaron la postura de las larvas, es cuando el paciente empieza a tener sintomatología. Entonces, estas microfilarias van a estar, como les decía, circulando a nivel de la sangre y de acuerdo a la periodicidad, algunas van a circular de noche y otras van a circular de día. Entonces, cuando están circulando y la idea de realizar el diagnóstico es cuando éstas se encuentran en la sangre. Entonces, si yo voy a realizar el diagnóstico para determinar si se trata de Bucherichia bancroft o de Brugia malagi, tengo que tomar la muestra de sangre en la noche, es decir, a partir de las 5 de la tarde, porque sé que a esa hora voy a encontrar a las microfilarias circulando. Si yo tomo la muestra de día, estas microfilarias se pueden encontrar a nivel de los pulmones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo realice la toma de muestra? No las voy a encontrar, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de saber cuáles son de periodicidad nocturna y cuáles son de periodicidad diurna. Lo mismo va a suceder con la loa-loa. Si yo tomo la muestra de noche, ¿no? Esta tiene periodicidad diurna, es decir, que está circulando en la sangre en el día. Entonces, en la noche va a estar a nivel de los pulmones y no la vamos a encontrar. Entonces, cuando estas están circulando en la sangre y viene un mosquito y nos pica, ¿ya? Entonces pica a este paciente que está enfermo, no le pica para transmitirle una enfermedad, ¿verdad? Estos son dípteros hematófagos, entonces lo que quieren estos mosquitos es alimentarse de sangre. Entonces pican al paciente, succionan sangre, y cuando han succionado la sangre, ¿ya? ¿Qué es lo que succionan? Sangre y microfilarias que están circulando en ese momento en la sangre. Entonces, esas microfilarias ingresan a través de la proboscis del mosquito, llegan al estómago y en el estómago estas microfilarias se transforman en larvas rapitiformes. Entonces, ingresa en el mosquito como microfilaria y dentro de él se transforma en larva rapitiforme. Luego atraviesa la mucosa del estómago y se transforma en una larva filariforme. Y como larva filariforme migra hasta la proboscis, hasta el aparato picador del mosquito, ¿ya? Y luego cuando el mosquito vuelva a alimentarse, que va a ser este proceso no es de un día para otro, ¿no? Tarda más o menos alrededor de una semana. Luego que ya ha habido la transformación, primero de microfilarias en larvas raditiformes y estas larvas raditiformes en larvas filariformes, cuando este mosquito vuelva a alimentarse y pique a un hospedero susceptible, ¿qué es lo que va a hacer? Como siempre, va a ir a alimentarse. Entonces va a succionar sangre, pero en el momento de succionar sangre, también lo que hace es regurgitar saliva. Y sabemos que en su saliva, en su proboscis, estaban las larvas filariformes metacíclicas. Entonces, lo que deja en la sangre del paciente o del hospedero susceptible son las larvas filariformes metacíclicas. Estas ingresan a través de la piel mediante un mecanismo de transmisión que es vectorial y al cabo de más o menos unos 6 meses se van a transformar en parásitos, ¿no? Entonces, ese vendría siendo el ciclo. Tenemos dos hospederos en estas enfermedades. El hombre, que viene siendo el hospedero definitivo porque alberga a los parásitos adultos, tanto hembras como machos, y los vectores, que dijimos que podían ser 4, el Culex, el Aedes, el Anopheles, ¿verdad? Que son hospederos intermediarios porque en su interior tienen los estadios larvales. Entonces, el hombre, hospedero definitivo, porque alberga parásito adulto, el vector, hospedero intermediario, porque alberga a los estadios larvales. Pero además de los parásitos adultos, en el hombre también vamos a encontrar a las microfilarias. Y estas microfilarias vienen siendo el estadio de diagnóstico, es decir, lo que nosotros vamos a buscar cuando hagamos los exámenes de diagnóstico directos. ¿Qué vamos a buscar? A las distintas microfilarias y de acuerdo a las características, a la terminación de la cola, hasta donde llegan
acá las estructuras que presentan, si tienen vaina, no tienen vaina, todas esas características nos van a permitir determinar de qué especie se trata, si es de una Buchericha bancroft, de una onchocerca, una loa loa, ¿no? Entonces es importante el saber qué características presentan cada una de estas, pero además tener el dato del área, ¿no? De la epidemiología, es decir, de dónde viene ese paciente. Entonces eso también nos va a ayudar, además de otras características, es decir, de dónde esté presentando la lesión, ¿no? Entonces, si nosotros lo que estamos viendo es que presenta una elefantiasis, entonces lo primero que vamos a sospechar va a ser de una Buchericha bancroft o de una Brugia malaria. En cambio, si hay una lesión a nivel ocular, nuestra sospecha será más relacionada con una loa loa o la onchocerca, porque sabemos que la loa loa produce una lesión a nivel de los ojos y está relacionado principalmente a pacientes que vienen del África. En cambio, la onchocerca también va a producir lesiones a nivel ocular, ¿no? Que es la oncocercosis, pero no necesariamente de pacientes que vengan del África. Entonces, en nuestro medio les dije que debemos tener cuidado porque puede tratarse de Buchericha bancroft con mayor frecuencia, pero también puede haber onchocerca. Entonces, la patología, la sintomatología que presenta el paciente, las manifestaciones clínicas que esté presentando y lo que pueda observar el médico y nosotros mismos cuando vaya a hacerse tomar la muestra de que esté presentando una elefantiasis o una lesión a nivel ocular, nos va a ayudar también a determinar de qué especie se puede tratar y con el examen de diagnóstico que nosotros hagamos vamos a poder reconocer a cada una de estas. No sé si he resuelto tu duda con relación al signo. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que tenga? No se olviden la importancia que tiene el saber qué periodicidad tiene cada una de estas especies, ¿no? Entonces les vuelvo a repetir, Buchericha bancroft y Brugia malagi, periodicidad nocturna. La loa loa, periodicidad diurna. Y en el caso de las manzonelas no tenemos problema, podemos tomar la muestra a cualquier hora porque no tienen una periodicidad específica, pueden estar circulando a nivel de la sangre tanto de día como de noche. Entonces, cuando vamos a tomar las muestras, si no tenemos una idea o el médico no nos ha dado más o menos una pauta para que nosotros podamos saber si se trata de una u otra especie, lo ideal es tomar dos muestras, una por la mañana y otra por la noche. Entonces, así tenemos la seguridad de que si es de periodicidad diurna, al tomar en la mañana podemos encontrar en esa muestra. Y si es de periodicidad nocturna, al tomar la muestra en la noche, la vamos a encontrar. No solamente tomar una sola muestra. Entonces, eso es lo ideal, porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo voy a saber si se trata de Buchericha bancroft o de loa loa o de manzonela? Aparte de las manifestaciones clínicas que les decía que puede presentar el paciente, otra cosa que podemos hacer nosotros para tener la seguridad de poder diagnosticar y determinar la presencia de estas cuando vamos a realizar un examen de diagnóstico es tomar dos muestras, una por la mañana y otra por la noche. Entonces, dependiendo la periodicidad de ambas, vamos a encontrar o la muestra en ambas, si se trata de manzonela, ¿no? En las muestras de la noche, en caso de Brugia malagi y de Buchericha bancroft, y en las muestras del día, si se trata de loa. Para el tratamiento se utiliza ivermectina en dosis única de 20 a 400 microgramos por kilogramo peso. También se puede utilizar la dietilcarbamazina en dosis de 6 miligramos kilogramo día en dosis única, ¿no? Pero cada 6 meses. Generalmente esto se da por alrededor de 2 años, ¿no? Entonces, cada 6 meses se da la dietilcarbamazina y se va haciendo controles para determinar, para ver si realmente se ha eliminado tanto a los parásitos adultos como a las microfilarias.
En los casos de elefantiasis, pues ya tiene que haber también un tratamiento quirúrgico, como les había explicado anteriormente. Hay que retirar tanto los parásitos adultos como las microfilarias que se encuentren obstruyendo los conductos linfáticos, y luego también extraer la linfa que estaba retenida y hacer los vendajes compresores, ¿no? En caso de que todavía sea un linfedema de grado 1 o 2, que es todavía reversible. En un caso 3, pues como les decía, solamente mejorar las condiciones, ¿no? Por más de que se le dé el tratamiento, que generalmente no baja ese edema, ¿no? Ya puede caminar un poco mejor, ya no hay tanto dolor, se tiene que hacer masajes, el paciente tiene que permanecer echado con las piernas en posición horizontal, ¿no? Ciertas características que se les da, que ya van más relacionadas con el tratamiento médico, pero que también es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Aparte del tratamiento medicamentoso, que sería con la ivermectina y la dietilcarbamazina. Otra filaria que es muy importante es la Onchocerca volvulus, ¿ya? Y esta produce una enfermedad que se denomina oncocercosis o enfermedad de Robles, ¿ya? Entonces, esta es transmitida por la picadura de moscas hematófagas que pertenecen al género Simón. Las podemos encontrar en América del Sur, o sea, se encuentra en varios países, pero en América del Sur, que es donde nosotros vivimos, podemos encontrar principalmente en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Pero como sabemos que la gente se mueve constantemente, entonces también hemos encontrado casos en Bolivia que presentaban oncocercosis. La localización en el huésped pueden encontrarse en el interior de nódulos, los cuales se denominan oncocercomas. Podemos también observar en tejido subcutáneo. A las microfilarias las podemos encontrar a nivel de los pies, en la dermis, en diversas partes del ojo, produciendo lesiones graves que pueden incluso llegar a la ceguera. Generalmente a los gusanos adultos los vamos a encontrar en el interior de los nódulos, que pueden localizarse principalmente a nivel de la cabeza. Y estos nódulos, como les decía, reciben el nombre de oncocercomas. Y las microfilarias las encontramos a nivel de la piel. En cuanto al tamaño, los machos pueden medir entre 2 a 5 centímetros y presentan la característica de tener una cutícula estriada. Las hembras más grandes, de entre 33 a 55 centímetros, y van a presentar una vulva con 2 úteros que van a estar llenos de huevos embrionados. Y como les decía, la postura es directamente de microfilarias. O sea, por más de que dentro de la hembra podamos encontrar los huevos, no se realiza la postura de estos huevos, sino directamente de las microfilarias. Aquí, perdón, aquí está, hay un error en esta diapositiva. El macho obviamente está bien, de 19 a 45 milímetros, y la hembra lo que va a medir es de 33 a 55 milímetros. Por favor, no es centímetros. Ya me parecía que iba a ser demasiado grande como para poder localizarte a nivel de un oncocercoma, ¿no? Perdón. Es un error de taiteo. Es de 33 a 55 milímetros. Las microfilarias, como les decía, cuando la hembra realiza la postura, va a ser directamente de estas microfilarias que van a salir de la vulva y se van a ir a localizar a nivel de nódulos subcutáneos, que son los famosos oncocercomas, ¿no? Entonces puede ser en espacios linfáticos, pueden localizarse a nivel de los ojos, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? O también pueden estar en algunos órganos, como el caso del hígado, del riñón, y por eso es que se puede observar a las microfilarias no solamente en la sangre, sino también en la orina.
La producción de las microfilarias, es decir, cada hembra, qué cantidad de microfilarias puede poner, es alrededor de 1.000.000. O sea, imagínense la cantidad, son realmente muchas. Ahí tenemos a las microfilarias. Las microfilarias de esta especie miden más o menos entre 304 a 315 micrómetros, ¿no? La cola presenta, tiene la característica, para empezar, de no tener una vaina, ¿no? que era lo típico de las otras especies. En la cola podemos observar estos embriones que vemos, estas características de acá, hasta la parte final, como podemos ver en la figura, ¿no? Y tiene que vienen siendo prácticamente núcleos, ¿ya? Todos estos, y que se encuentran hasta la parte final de la cola, no como en las otras especies que están más o menos hasta aquí, y el resto se ve de una coloración blanquecina, ¿no? Que es la vaina que presenta. En este caso, los núcleos van a estar hasta el final prácticamente de la cola, y esa es una característica que nos permite diferenciarlas, además del tamaño, ¿no? Como les decía, de 304 a 315 micrómetros. Acá tenemos el ciclo. Las microfilarias se hallan en la piel y van a ser captadas por las moscas del género Simulo, ¿no? Entonces aquí tenemos los parásitos adultos, ¿no? Tenemos tanto el macho como la hembra. Sabemos que el macho copula a la hembra y la hembra realiza la postura de las microfilarias. Entonces estas microfilarias se van a encontrar a nivel de la piel, y cuando las moscas del género Simulo se vayan a alimentar de la sangre del paciente, entonces lo que absorben son a estas microfilarias. Y esas microfilarias, dentro del vector, en aproximadamente unos 7 días, les decía que más o menos tarda una semana, dentro del vector se van a transformar primero en larvas racitiformes y posteriormente en larvas filariformes metacíclicas. Y cuando ya son larvas filariformes, estas se localizan en el aparato bucal, en la probóscis de la mosca, y cuando la mosca se va a alimentar, entonces lo que hace es succionar sangre, regurgitar saliva, y en la saliva dejar a las larvas filariformes, que son la forma infectada. Entonces, estas larvas ingresan, ¿no? Y más o menos en unos 6 a 7 meses se van a transformar en parásitos adultos. Incluso la transformación de las larvas filariformes, o sea, el tiempo que va a tardar en llegar a la madurez sexual, puede tardar, en este caso de las onchocercas, hasta 1 año, ¿no? Y generalmente los parásitos adultos de onchocerca pueden vivir en el organismo entre 10 a 15 años. O sea, pueden estar mucho tiempo, y como les decía, localizados principalmente a nivel de la piel y en la cabeza, y cuando se encuentran a nivel de la cabeza se pierde el pelo alrededor del oncocercoma, donde se encuentra enrollado el parásito. Entonces, como les decía, esto es con relación al ciclo. Nuevamente, las microfilarias se hallan en la piel y son captadas, les decía, por el género Simulo, ¿no? Cuando ésta se alimenta, ¿no? Y aproximadamente el desarrollo del estadio infectante lleva aproximadamente 7 días, en el cual las microfilarias primero se van a transformar en larvas rapitiformes y posteriormente en filariformes en el vector. Y cuando ya son filariformes, acuérdense que se transforman en larvas rapitiformes a nivel del estómago, y luego atraviesan la pared del estómago y se van hacia la probóscis, hacia el aparato picador, y cuando van a alimentarse, lo que hacen es succionar sangre, regurgitar saliva, y ahí dejar las larvas filariformes metacíclicas. Entonces, el mecanismo de transmisión que tenemos es vectorial, por la picadura de las moscas infectadas, de las moscas hematófagos infectadas, y la forma infectante es la larva filariforme metacíclica. Como les decía, para que el adulto alcance la madurez sexual y comience con la postura de las larvas,
va a pasar incluso hasta un año, ¿no? Entre 9 meses a un año, y recién va a presentar el paciente la sintomatología. Y ese es el tiempo que el parásito puede vivir en nuestro organismo. En cuanto a la patología, como les decía, lo principal va a ser observar los oncocercomas. Estos oncocercomas se encuentran, puede encontrarse sí en la espalda, como estamos viendo en este paciente, también puede localizarse a nivel de la cabeza, y como les decía, cuando se localiza en la cabeza, alrededor de ese oncocercoma se pierde el cabello. Entonces, eso es algo que le va a llamar la atención al médico, y pues a nosotros también, porque va a ver alrededor, no hay cabellito, ¿no? Entonces solamente se ve el oncocercoma. Este oncocercoma tiene una cápsula fibrosa, vascularizada, y en el centro lo que vamos a observar es el parásito enrollado. Entonces muchas veces lo que hace el médico es extraer, ¿no? Entonces pone una cápsula así para que no exista el movimiento o la migración del parásito, y luego con una hoja de bisturí hace el corte y va extrayendo al parásito adulto. Alrededor de la lesión donde está el oncocercoma, generalmente hay una alteración de la coloración de la piel. Entonces esa es otra característica que se va a observar, además de observarse también una atrofia cutánea con fibrosis. Los parásitos adultos también pueden localizarse, o las microfilarias, a nivel de ganglios linfáticos, ¿no? Especialmente las microfilarias, y producir obviamente una obstrucción y una fibrosis a este nivel, pero no llega a ocasionar una elefantiasis, ¿no? O sea, prácticamente no se ha visto una elefantiasis que tenga como agente causal a la Onchocerca volvulus. Sí, se produce con Brugia malagi, como les decía, y con Bucherichia bancroft, pero no con Onchocerca. Entonces, rara vez podría llegar a una elefantiasis, pero generalmente no presenta. Otra cosa que es muy típico es la localización a nivel ocular, y dependiendo dónde se localice, puede haber pérdida progresiva de la visión hasta llegar a la ceguera, ¿no? Especialmente si se va a localizar a nivel de la mano. Ahí tenemos la extracción. Este es un video que ustedes lo pueden buscar en YouTube, y cómo van sacando, extrayendo ahí a los parásitos. Entonces simplemente lo único que hace el médico es presionar con esto, presiona y van sacando, ¿no? Y los va colocando. Entonces ahí pueden ustedes observar, buscarlo el videíto con Onchocerca volvulus, lesiones que produce, o oncoftalmia. Y ahí van a poder ver este video, ¿no? Entonces miren, aquí ya se ha producido bastante lesión en este paciente, ¿no? Que lo más seguro que ha perdido la visión. En cuanto a la sintomatología, tenemos, y es importante ver, especialmente en una fase crónica, la tríada sintomática, que está caracterizada por la presencia de los oncocercomas, que son los nódulos donde están enrollados los parásitos adultos, como les decía. Las lesiones a nivel de la piel, ¿no? El cambio de la coloración, la fibrosis que se va a producir, ¿no? Que se conoce como oncodermitis. Y cuando tenemos la localización a nivel de los ojos, lo que se conoce como oncoftalmo. Los oncocercomas pueden aparecer después de un año, que es el tiempo en que la hembra va a alcanzar la madurez sexual y va a empezar con la postura de las microfilarias, ¿no? Entonces ahí es lo que empiezan a aparecer las diferentes sintomatologías que va a presentar el paciente. Los oncocercomas, como se observan, es como un tumor, o sea, como una hinchazón, como habíamos observado en la espalda del paciente anteriormente, ¿no? Que puede medir entre 1 a 2 centímetros, incluso llegar a ser un poquito más grandes, y no solamente va a ser uno, pueden tener varios, ¿no? Localizados en diferentes lugares. Se han encontrado hasta 2 a 5 por paciente. Y como les comentaba, existe el predominio a nivel de prominencias óseas.
Y cuando se encuentra en la cabeza, recuerden que lo más seguro es que haya pérdida de cabello alrededor de donde se encuentra localizado el. A nivel de la piel, lo que vamos a observar es una dermatitis crónica papulosa, lo que se conoce como sarna filariana. Esto es por la movilización de las microfilarias, ¿no?, a nivel de la piel. Entonces van a producir una atrofia epidérmica, va a haber descamación, los cambios de color que les decía que es muy típico, además que también va a haber prurito y edema. Ese cambio de coloración se llama también mal morado o erypsela de la costa, ¿no?, que está relacionado directamente con la oncocercosis. Existen también alteraciones visuales y justamente toda la lesión que se puede producir a nivel del ojo ha sido estudiada y descrita por Robles, por eso es que también se llama la enfermedad de Robles, ¿no?, justamente porque él ha sido el que ha hecho varios estudios y ha podido determinar cuál es primeramente el agente causal y cómo se va manifestando esta enfermedad a nivel ocular. Entonces, las lesiones pueden ser a nivel de la córnea, no puede haber una queratitis punteada, puede ser que el daño esté más bien a nivel del iris, entonces vamos a estar frente a una iridocyclitis, o a nivel de la retina con una corioretinitis, o directamente una atrofia a nivel del nervio óptico, ¿no? Entonces, el motivo de consulta del paciente va a ser principalmente que no, la luz le va a molestar, entonces va a existir la fotofobia, no va a poder estar directamente en contacto con la luz fuerte, esto le va a producir bastante lagrimeo, ¿no?, una sensación de dolor, ni bien esté en contacto con luz fuerte, lo que hace es cerrar los ojos, ¿no? Además que hay, como les decía, un lagrimeo constante y además la sensación del cuerpo extraño por la presencia del parásito, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos una pestañita, ¿no?, que se ha entrado en nuestro ojo nos molesta, entonces imagínense la presencia del parásito a nivel ocular, entonces la sensación de cuerpo extraño y el lagrimeo es constante y generalmente es el motivo de consulta con el oftalmólogo, ¿no? Y dependiendo del daño y el tiempo que vaya a estar el parásito localizado a nivel del ojo, como les decía, se puede llegar a una ceguera, ¿no? Entonces, primeramente va a haber una pérdida de la visión paulatina, y si no se hace el tratamiento adecuado, pues puede llegar directamente a la ceguera, ¿no?, a la pérdida de la visión. Para el diagnóstico se debe hacer el llenado de la historia epidemiológica, que es muy importante, saber de dónde viene el paciente, ¿no?, y ver ciertas características. Es importante la demostración de las microfilarias, como les decía, que no tienen la vaina y que las vamos a que se localizan principalmente en la piel. También podemos observar o encontrar a estas microfilarias, como les decía, a nivel de la sangre periférica y también en la orina cuando esté afectando, por ejemplo, a los riñones, ¿no? Dijimos que el hígado, los riñones pueden verse afectados por la presencia de este parásito, entonces también podemos encontrar en la orina. Algo que muchas veces se realiza es la demostración del parásito adulto en los nódulos extirpados. Entonces, cuando el médico palpa estos nódulos, que el paciente va a indicarle, ¿no?, que aparece y que además él siente como que se mueve, porque no se olviden que es el parásito adulto que está ahí enrollado. Entonces, siente el paciente cierto movimiento y es el motivo de consulta. Entonces, cuando el médico realiza la extracción de ese nódulo, pues ahí va a encontrar los parásitos adultos, ¿no? Y eso puede ser por procedimientos de digestión artificial o por histología habitual. Y eso va a ser directamente algo que va a realizar el médico, ¿no? No nosotros. Nosotros podemos realizar la prueba de Masotti, podemos realizar reacciones inmunológicas, ¿no?, para la determinación de anticuerpos, ¿no? O
realizar los cortes histológicos de las muestras de biopsia, tanto de piel o de nódulo, que nos llegue al laboratorio. Generalmente esto hace el patólogo, ¿no? Entonces es un área del laboratorio que nos han quitado los médicos, pero que nosotros podemos hacer una especialidad en esto y poder también realizar nosotros las biopsias y no los médicos, ¿no? Entonces simplemente es el hacer la especialidad y poder formarnos para poder determinar o hacer las biopsias, ¿no? Mediante los cortes histológicos y el reconocimiento de las diferentes patologías que se puedan estar ocasionando. Para el tratamiento utilizamos ivermectina de 100 a 200 microgramos por vía oral durante un año, la dietilcarbamazina, especialmente cuando hay compromiso ocular, 0,5 miligramos kilogramo peso, 2 veces al día, ¿no? 1 miligramo kilogramo peso 3 veces al día hasta el tercer día. Si no existe compromiso ocular, podemos directamente utilizar 2 miligramos kilogramo peso 2 veces al día. Otro medicamento que se utiliza es la suramina, especialmente para los parásitos adultos. Esto se da 1 gramo por vía intravenosa, disuelto en 10 ml de solución salina, ¿no? Cada semana durante 5 meses. Otro medicamento es la amocarcina en dosis de 3 miligramos kilogramo peso 2 veces al día por 3 días. Y en algunos casos el procedimiento quirúrgico también es importante, ¿no? La extirpación de los nódulos, que obviamente eso va a realizar directamente el médico. Con eso habríamos terminado este tema que son las filarias. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a llamar la lista para el control. Andrea Aliaga. Presente, doctora. Isabela. Presente, doctora. Marisol Cordero. Ruth Fresia. Presente, doctora. Marisol Acarapi. Presente, doctora. Omaira. Presente, doctora. María Jesús. Presente, doctora. Reina. Presente, doctora. Jairo. Presente, doctora. Paola. Presente, doctora. Jocelyn. Presente, buenos días, doctora. Buen día, Jocelyn. Kelly. ¿No está Kelly? Gretzel. Presente, doctora. Ignacio. Presente, doctora. Candy. Presente, doctora. Carla. Presente, doctora. Arlet. No está Arlet. Muy bien. ¿Listo, chicos? Entonces, no se olviden ir repasar nuevamente a los protozoos que hemos visto el jueves. Les voy a poner el micro parcial más tarde para que vuelvan a dar por otros 20 puntitos. Esta vez yo creo que todos se van a sacar los 20 porque hemos repasado, ya saben cómo tienen que escribir, cómo tienen que describir a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo les aviso mediante el grupo de WhatsApp a qué hora va a estar habilitado, ¿de acuerdo? Ya, doctora. Muy bien, doctora. que tengan buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.